¿De acuerdo? Después tenemos una otra función que es buscar en lista, a la cual solamente le pasamos un apuntador, igual que es la dirección de donde inicia la lista o de la cabeza de la lista. Vamos a utilizar dos variables enteras, una que se llama destino y una bandera. Ahorita vamos a ver para qué es esa bandera. Y un apuntador que le vamos a llamar índice, que va a apuntar igual a una estructura del tipo que ya declaramos, ¿no? Entonces la dirección de la cabeza o del inicio de la lista la pasamos a este apuntador índice, ¿de acuerdo? Luego preguntamos al usuario qué dato desea buscar y almacenamos ese dato a buscar en destino. Sí, recordemos que destino es una variable entera. Entonces hacemos un ciclo for y decimos que desde índice, recuérdense que índice es el inicio de la lista, y hasta que índice sea diferente de null, y a índice lo vamos a estar actualizando igual a índice de siguiente. O sea, vamos a ir pasando de apuntador en apuntador o de dirección en dirección en cada uno de los nodos hasta encontrar el valor de null. Si encontramos el valor de null, llegamos al final de la lista. Hacemos un if dentro de ese ciclo for y comparamos la variable destino, que va a tener el dato que queremos buscar, con el índice dato. Recuérdense que índice dato nos va a comparar con el dato actual del nodo. Después hacemos un printf, mandamos a imprimir el dato encontrado, que va a ser el índice de datos, si es que se cumple esta condición, y actualizamos una bandera igual a 1. Esta bandera aquí la teníamos en 0, la declaramos al inicio de la función como 0, y si encontramos el dato la declaramos como 1. Termina el ciclo for, o sea, terminamos de recorrer la lista y verificamos la bandera. Si la bandera es igual a 0, quiere decir que nunca se cumplió esta función. Quiere decir que nunca el dato destino que estamos buscando fue igual a un dato de los nodos que fuimos recorriendo. Por lo tanto, mandamos imprimir un null. ¿Sí? O sea, quiere decir que no encontró nada. Y de ahí vamos a observar el main o el programa principal. Mandamos imprimir dos variables enteras, uno que es el número de registro, 3, el dato que es el que vamos a almacenar, y una variable i que vamos a utilizar aquí en el ciclo for. Igualamos la cabeza igual a null. Recuerden que, declaramos un apuntador a un tipo de estructura de 3 bytes, como el que definimos de un entero con un apuntador, y a ese apuntador le vamos a pasar un null. O sea, le estamos diciendo que de entrada o de inicio va a apuntar a nada, o sea, no va a apuntar a ninguna dirección de memoria. Después preguntamos cuántos registros desea ingresar y lo almacenamos en número de registro. Entonces hacemos un ciclo for desde i igual a 1 hasta que i sea menor o igual al número de registros, y vamos a ir incrementando i. Vamos a imprimir, dame el dato del registro 1, 2, 3, así, etcétera, y lo vamos a ir guardando en dato. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar la siguiente función, la función insertar elementos. ¿Qué va a recibir la función insertar elementos? Va a recibir el dato, que es el valor entero, y va a recibir el apuntador de la cabeza. La primera vez que entra esta función, este apuntador va a llevar el valor de null, ¿sí? O sea, no va a tener ningún elemento, ¿de acuerdo? Y nos va a retornar este apuntador, pero ya actualizado, es decir, recibe el valor de null. La primera vez que entramos a esa función recibe el valor de null en dirección y nos va a regresar el valor del nodo que ya se creó, ¿sí? Y el nodo nuevo que se creó va a apuntar a null. Después mandamos a llamar a la función imprime en lista y nada más le pasamos el apuntador cabeza, y luego mandamos a llamar a la función buscar en lista y también le pasamos nada más la función cabeza. Hacemos un get para poder ver el programa y salimos, ¿no? Y termina el programa. Vamos a probarlo, vamos a correrlo, compilamos, lo ejecutamos e iniciamos. Nos dice ¿cuántos registros deseas ingresar? Vamos a ponerle 8, por ejemplo, y le vamos a ir pasando datos: 12, 45, 78, 23, 4, 72, por ejemplo, y 90,
21, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo primero que hace es lo primero que hace es almacenar cada uno de los elementos y nos manda a imprimir los datos, ¿no? de que tiene la lista. Si ven, el primer elemento que metimos fue el null, por eso está acá el null, fue el primer elemento que metimos. Después introdujimos un 12, luego el 45, luego el 78, luego el 23, el 4, así. El último elemento que metemos en la lista lo coloca al inicio, ¿de acuerdo? Y así al inicio de la lista va ingresando los elementos. Luego nos pregunta qué dato deseo buscar. Si le doy el número 99, me tiene que retornar un null porque no existe el 99 dentro de estos elementos. Vamos a volverlo a correr y vamos a meterle 3 elementos nada más, 23, 38 y 45 por ejemplo. Entonces los mete en orden. Recuerden que el primero al que apunta es null, luego el 23, luego el 38, luego el 45. Si yo deseo buscar, por ejemplo, el 23, me dice que fue un dato encontrado y me manda a imprimir el número 23.